A la bodega El Celler del Roures se llega una vez atravesada la villa de Moixent y en dirección al poblado ibérico de la Bastida de les Alcuses. La bodega abre los fines de semana y festivos para la visita de sus instalaciones y la cata organizada de sus vinos. Además de estos, uno de los atractivos principales es poder conocer de primera mano cómo se elaboraban tradicionalmente los vinos mediterráneos. La bodega Fonda es una muestra viva de aquellas costumbres ancestrales. Unas tortuosas escaleras de piedra conducen a la entrada de la gruta. Allí se abren dos amplias galerías subterráneas, donde se alinean, dibujando un inmenso óvalo, las enormes tinas de barro enterradas hasta su gollete. Las hay de entre 1000 y 2000 litros de capacidad, en un número que casi alcanza el centenar. Su origen se remonta al siglo XVII, que se sepa, y justo en la parte superior se abren los cups, lagares tradicionales de piedra donde se realizaba el pisado de la uva, el prensado manual y las primeras fermentaciones al aire. Después, por gravedad, el mosto fermentado se comunicaba con los depósitos subterráneos para rematar su proceso de vinificación. La bodega ha construido otras 3 galerías por las que se accede a su parque de barricas y a un original auditorio subterráneo. La elaboración de vino en recipientes de arcilla cocida era la práctica habitual en la antigüedad. Los recipientes de terracota ofrecen propiedades inusuales y beneficiosas para la vinificación. Neutralizan la acidez, permiten el intercambio de oxígeno y, especialmente cuando están enterrados en el suelo, proporcionan un aislamiento adicional. Nadie duda que se obtienen resultados distintos en comparación con los tanques de acero inoxidable o las barricas de madera. Las temperaturas más bajas de fermentación para los vinos elaborados en terracota pueden crear vinos más brillantes y frescos. Además, el barro cocido permite una excelente oxigenación, lo que es muy bueno para los vinos tintos, ya que influye en los procesos de condensación y polimerización de los taninos. Paralelamente a este proyecto de recuperación, que hace ya tiempo que es una realidad, la dirección enológica de la bodega, liderada por Pablo Calatayud, decidió recuperar los viñedos de Mandó, una uva nativa. Con ella se elaboran vinos a la antigua, en ocasiones con ensamblajes con otras variedades. Tomen nota de algunos de sus nombres: Safrà, Parotet, Vermell o Les Prunes.